Si eres amante de los hoodies o camisas con diseños de tus personajes favoritos, visita Beautiful Halo, tienda online de ropa de anime. ¿Qué esperan? Tienen descuentos increíbles. Link en la descripción. Evangelion, Made in Abyss, Kimetsu no Yaiba, Yakusoku no Neverland, Shingeki no Kyojin y Re:Zero son solo algunos de los tantos nombres que figuran en esta lista. Yo soy Dart y estos son los animes más esperados del 2020 y cabe resaltar que el orden de esta lista varía según el índice de popularidad de las series, tomando como referencia páginas como MyAnimeList. Así que, sin más, comencemos. Isekai Quartet segunda temporada. Empezamos con la esperada segunda temporada del anime que reúne a los bestos protas del Isekai con un estilo chibi para el disfrute de todos nosotros. Esta secuela como novedad trae consigo a nuestro querido héroe del escudo y a varios otros personajes de Tate no Yusha. Minoru Ashina nuevamente se encargará de la dirección y los guiones del proyecto, Minoru Takehara de los diseños de personajes y la dirección de animación, y por último el estudio Puyakai seguirá tras bambalinas dando soporte. Se espera su estreno para el 14 de enero. ¿Cuántos esperan la nueva temporada de este divertido crossover? Danmachi, tercera temporada y OVA. Seguimos con el anime de la diosa pechugona. Su tercera temporada verá la luz en verano del 2020. No obstante, la espera no será tan tediosa para los fans de Danmachi, que tendrán el 29 de enero un OVA acompañado de un paquete especial con todos los volúmenes animados de la segunda temporada de la serie en formato Blu-ray. Esto obviamente solamente para Japón. Este capítulo especial estará ambientado en una playa paradisiaca, así que ya se podrán imaginar de qué va el tema. De la mano de JC Staff, la historia de Danmachi se centra en Bel Cranel, un fiel sirviente de la diosa Hestia, quien se adentra cada vez más en las fantásticas catacumbas conocidas como Dungeon, con la finalidad de convertirse en el mayor aventurero de la ciudad horario. Fate Stay Night Heaven's Feel Parte 3. La increíble tercera ruta de Fate Stay Night regresará en el 2020. La última película de la saga Heaven's Feel se estrenará el 28 de marzo y promete ser un digno final para la sorprendente trilogía protagonizada por Sakura Matou y el siempre heroico Emiya Shirou. El director de animación de Fate Zero, Tomori Sudou, está dirigiendo las películas en el estudio Ufotable. Yuki Kayura, quien ya trabajó en Fate Stay Night, Unlimited Blade Works y Fate Zero, se encarga de la composición musical y Takahiro Miura hace lo propio con los guiones gráficos. También repite la cantante Aimer. Recordemos que la artista realizó los temas principales de la primera y segunda película. La serie de largometrajes adaptan los acontecimientos de la ruta alternativa, Heaven's Feel, la cual presenta un tono más sombrío que las anteriores. Y díganme, ¿esperan con ansias a Saber y compañía? Gotoubu no Hanayome. Tendremos más de las quintillizas para este 2020. Así es amigos, el anime de nuestras 5 waifus favoritas regresa en enero del 2020 con su segunda temporada que promete ser tan divertida como la primera. Por el momento no hay más detalles, pero se especula que esta nueva entrega de la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Negi Haruba cuente con 2 episodios tal como su antecesor. Goblin Slayer Goblin's Crown. El asesino de goblins por excelencia por fin está de regreso, aunque esta vez en formato fílmico. La tan esperada OVA de Goblin Slayer se presentará el 14 de febrero en cines japoneses. Desconocemos si Crunchyroll volverá a traer al Masacraduendes a Latinoamérica. Lo que sí sabemos es que esta nueva entrega contará con el equipo y reparto de la serie de televisión. La nueva entrega del polémico anime de White Fox será una continuación de la serie y adaptará el volumen 5 del manga, en donde nuestro héroe tendrá que enfrentarse a su contraparte duende maligna, el Goblin Paladín. ¿Cuántos de ustedes desean volver a ver Goblin Slayer triturando duendes? Ya saben, comenten. Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai Tachi no Renai Sunousen. La aclamada waifu de ojos rojos también regresa este 2020. La guerra entre Shirogane y nuestra amada Kaguya-sama continúa en la primavera del próximo año. Para esta nueva entrega, el staff no sufrirá cambios,
con Mamoru Hatekayama en el rol de director, Yasuhiro Nakanishi como guionista, Yu Koyahiro en el diseño de personajes y Kei Haneoka para el apartado musical, y por último A1 Pictures como estudio detrás de esta secuela. La historia se centra en Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, dos estudiantes modelo encargados del consejo estudiantil, quienes luchan día a día para enamorarse entre sí. El que se enamore y confiese sus sentimientos primero pierde. Preparados para ver más de la hermosa y literalmente rica Kaguya-sama, Chicheñol. Shingeki no Kyojin Final Season, o temporada final para nosotros los hispanohablantes. El final de la historia de Eren verá su final en otoño del 2020, así como lo oyen, la temporada final de uno de los animes más aclamados de los últimos años llegará en octubre. Por lo menos no tenemos más detalles acerca de esta nueva entrega. Tampoco sabemos si Wit Studio continuará dentro de la producción, pero no hay duda de que esta cuarta y última temporada de Ataque a los Titanes será uno de los pesos pesados del 2020. Haikyuu to the Top. La lista de los 10 más esperados empieza con el anime de voleibol por excelencia. La tan anhelada cuarta temporada de Haikyuu se estrenará el 11 de enero del 2020 y contará con 24 episodios divididos en dos partes, siendo la primera la que se estrene este invierno y la segunda en el catálogo de junio. Esta nueva entrega contará con un cambio notable, dejando de lado a Susumu Mitsunaka, director de las últimas 3 temporadas, y dándole la bienvenida a Satou Masako, quien es conocido por participar en el staff de obras como Golden Time, Summer Wars, El viaje de Chihiro, entre muchas otras. Esperemos que esta decisión no afecte a los Cuervos Negros en su camino por alcanzar la cima. La película de Violet Evergarden. Debido al infame incendio ocurrido el 18 de julio del 2019 en Kyoto Animation, que dejó 36 muertos, el estudio se vio obligado a aplazar la fecha de estreno de la película de Violet Evergarden. Sin embargo, gracias al apoyo de los fans y al incesante trabajo por parte del equipo encargado del film, el largometraje se estrenará el 24 de abril del 2020, prometiendo ser una de las películas más emotivas de todo el año y una de las más exitosas de todo Kyoto Animation. La cinta animada será una secuela directa de la serie original y servirá como desenlace para esta. ¿Preparados todos para llorar junto a Violet? Oregairu tercera temporada. Oregairu regresa con su tercera temporada bautizada como Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Mashigateiru Kam, la cual tendrá un total de 2 episodios que cubrirán el final de una de las comedias más románticas y más queridas hasta la fecha. El estudio Phil nuevamente se encargará de la animación y se espera que esta nueva temporada llegue para abril del 2020. La historia de Wataru Watabi gira en torno a Hachiman Hikigaya, un introvertido estudiante de secundaria al cual le resulta ridículo el mundo color rosa que pintan sus compañeros de clase, por lo que decide encerrarse en el suyo. Con el fin de cambiar de parecer al prota, una profesora llamada Hirutsuka Shizuka lo invita a unirse al club de voluntariado. Ahí se topará con la waifu más hermosa de toda la escuela, Yukino Yuki Yoshita. Tate no Yusha, segunda y tercera temporada. El 2020 será un gran año para el héroe del escudo. Este popular isekai contará no solo con la segunda, sino con la tercera temporada para este año. Aún no hay más detalles, salvo que en esta ocasión Naofumi se tendrá que dar de escudazos con una tortuga del tamaño de una montaña. No obstante, a pesar de la poca información que tenemos actualmente, no deja de ser una excelente noticia para los fans de Raptalia y Philo, digo de Tate no Yusha. Cualquier otra nueva información ten por seguro que saldrá en nuestra sección de noticias. Kimetsu no Yaiba Movie Mugen Resha Hen. Kimetsu no Yaiba llegó para quedarse. Este anime, que vino de la mano de Ufotable, nos sorprendió a todos con 26 capítulos que derrochan una calidad visual y una historia más que atrapante, convirtiéndose en una de las series más aclamadas de todo el 2019. Por consiguiente, una secuela era más que evidente. En esta ocasión, para no hacer tan larga la espera de una inminente segunda temporada, tendremos un largometraje que adaptará el arco del tren demoníaco, centrado en uno de los 9 pilares principales, Kyojuru Rengoku. Esta cinta se espera que salga para verano del 2020. ¿Cuántos están ansiosos por ver esta nueva película? Yakusoku no Neverland segunda temporada.
En Mi Compañía también regresan para este 2020. El exitoso shonen traído por el estudio Cloverworks estrenará una segunda temporada en octubre. Por el momento no tenemos muchos detalles, pero se espera que esta secuela adapte el arco del Bosque Prometido y que culmine con el arco En Busca de Minerva. Aún queda material hasta para una tercera temporada, así que sin duda alguna tendremos Yakusoku no Neverland para rato. La historia, para los que no saben, se centra en unos niños huérfanos que tratan de escapar desde el orfanato donde se encuentran, luego de descubrir que han vivido engañados y el lugar es en verdad una granja donde los crían para luego entregarlos como comida a unas extrañas criaturas. Tensei Shitara Slime Dataken segunda temporada. El slime más OP del anime regresa con una segunda temporada. El anime del Kirby azul contará con una secuela este 2020, en donde muy probablemente veamos a Rimuru Tempest haciéndose cada vez más fuerte y masacrando malosos a base de power-ups anales. Esperemos que Crunchyroll nos traiga este isekai en simulcast, tal como lo hizo con la primera temporada. La tercera película de Made in Abyss, Fukaki Tamashi no Remade. Después de 2 películas recopilatorias y una larga espera, por fin tendremos el tan esperado tercer film, que servirá como continuación del anime original. El misterioso abismo regresa este 17 de enero para maravillarnos con su quinta capa, la cual deberá atravesar Riko si es que quiere encontrar a su madre, descubrir el origen de Red y resolver todos los misterios que envuelven al fascinante pero mortal Abyss. Kinema Citrus se encargó de la producción junto a Masayuki Kojima en la dirección y Hideyuki Kurata con el guión. El grupo Meet and Roid interpretará el tema principal de la película titulado Forever Lost, compuesto por Kevin Penkin, creador de las bandas sonoras del anime y también de Tate no Yusha. Evangelion 3.0 Plus 1.0. No se puede hablar de largas esperas sin mencionar a la cuarta película de Evangelion. Tuvieron que pasar más de 5 años para que finalmente se dignaran a darnos una fecha de estreno para lo que será el final de la tetralogía cinematográfica conocida como Rebuild of Evangelion. Así es, amigos, ya la eterna espera tiene fecha de caducidad y es nada más y nada menos que el 17 de junio. Como es costumbre, esta película vendrá producida por el estudio Kara, estará bajo la dirección del mítico Hideaki Anno y servirá como desenlace para el reboot protagonizado por Shinji de Presiones Locas. Prepárense porque el 2020 viene cargado de dilemas existenciales. Re:Zero segunda temporada. Finalizamos la lista con la ultra hiper mega esperada segunda temporada de Re:Zero, o eso creo. Este amado isekai producido por Kadokawa estrenará su secuela en abril del 2020, noticia que ha llenado de hype a millones de otakus en todo el mundo. Y no es para menos, ya las muertes del Subaru se iban extrañando. Eso sí, no tenemos muchos detalles acerca de esta nueva entrega. Lo que sí sabemos es que esta se encargará de responder todas las incógnitas que nos dejó la primera temporada y a su vez que nos presenta a Satella, la bruja de la envidia, quien tendrá una fuerte repercusión en este nuevo arco argumental. Además, Kadokawa ha confirmado que en enero se volverá a emitir la primera temporada del anime, presentando episodios de 1 hora en donde se arreglarán escenas y se agregarán otras nuevas, todo con la finalidad de preparar al público para la vuelta de Subaru y compañía. ¿Volverá nuevamente la guerra de waifus? ¿Team Ren o Team Emilia? Ya saben, déjenmelo saber en los comentarios. Sin duda alguna, el 2020 es sinónimo de buenos animes, pero esto es solo la punta del iceberg, no todos son secuelas, hay muchísimas series por revisar. Pronto tendremos otro video repasando los estrenos de la temporada de invierno, si es que ya no salió. Así que sin más, gracias por ver estos videos, empezamos el año con el pie derecho. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.